Hola gente, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación estudiaremos sobre representación de funciones o formas de representar una función. Entonces, comencemos y bueno, el tema como habíamos dicho son representación de funciones o formas de representar una función. Hay varias formas de representar una función, en realidad son 4 formas. Esas 4 formas son las siguientes. La primera de ellas es verbalmente, es decir, describir la función a través de palabras. Vamos a escribir un ejemplo de una función y la vamos a describir de las 4 maneras. Esta función fue la que dimos como primer ejemplo, uno de los primeros ejemplos, y es la siguiente. La regla f, la regla de asignación a cada número, elevarlo al cuadrado. Entonces f es la regla de asignación, asignar a cada número su cuadrado. Entonces, como vimos anteriormente, esa es una función la cual podemos describirla de manera verbal de esta forma. Otra forma de representar una función sería numéricamente, es decir, a través de una tabla de valores. Vamos a representar esta misma función, que es la de asignar cada número a su cuadrado a través de una tabla. En este caso tenemos lo siguiente, tenemos esto. Vemos entonces que, por ejemplo, cuando x vale menos 3, f de x sería entonces menos 3 al cuadrado da 9, cuando x vale menos 2, menos 2 al cuadrado da 4, cuando x vale menos 1, menos 1 al cuadrado da 1, cuando x vale 0, 0 al cuadrado da 0 y así sucesivamente. Esto en realidad continúa para más valores. Sabemos que el dominio de la función son todos los números reales. Entonces esa sería la segunda forma de representar una función numéricamente. Allí vemos entonces la segunda forma de representar una función. Veamos la tercera forma. La tercera forma de representar la función sería a través de su gráfica. Ya vimos entonces que la gráfica de la función f de x igual y igual a f de x igual a x al cuadrado es la siguiente. Aquí esta función surge al unir los puntos, por ejemplo, cuando x vale 1, y vale 1. Entonces me da aquí la función. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 4. Y quedaría aproximadamente por acá. Y al unir todos estos puntos de la gráfica, de los puntos de la forma x, f de x en el plano cartesiano, tenemos la gráfica de la función. Esta es la gráfica para la función asignar a cada número a su cuadrado. Otra forma de representar la función es algebraicamente. Algebraicamente es dar una forma explícita para la función. En este caso nosotros sabemos que la función es de la forma y igual a f de x igual a x al cuadrado, con x en el dominio de f, que serían todos los números reales. Entonces, hay que tener en cuenta que no siempre es posible expresar la función de las 4 formas. Hay veces en que no podemos obtenerla algebraicamente, pero podemos obtener la representación de la forma en las otras 3. Y generalmente, si se tiene la cuarta, se tienen todas las anteriores. Vamos a ver un par de ejemplos que nos ayuden a entender las formas de representar una función y los casos posibles que pueden suceder. Por ejemplo, la siguiente. Vamos a considerar el ejemplo. El ejemplo 1, la representación del área de un círculo de radio r es a igual a pi por r al cuadrado. Sabemos que entonces aquí el área depende del radio. Es decir, a es una función de r, es igual a pi por r al cuadrado. Esta función pues me permite reproducir, como la tengo algebraicamente, puedo reproducir la misma función de la forma visualmente. Su gráfica es una parábola de este tipo y el dominio de ella, el dominio de A, son todos los valores para el cual puedo tener un círculo de radio r. En este caso sería entonces 0 más infinito. Y el rango de A, serían todos los posibles valores que pueda asumir la función. En este caso, como los números al cuadrado son no negativos, es decir, mayores o iguales que 0, tengo que el rango va de 0 a infinito. Y pues dándole valores a r puedo obtener una tabla, como vimos anteriormente en el caso 2, en la segunda forma de representar la función. Y su gráfica
quedaría aproximadamente de la siguiente forma. Aquí estaría el eje de la serie, el eje A, aquí quedaría 0 y ya queda de esta forma aproximadamente. Otro ejemplo, aquí bueno, la tabla es hacer una tabla y pues darle valores a R y obtener los valores de A través de la fórmula. Entonces, otro ejemplo sería el siguiente, un ejemplo un poco más de tipo más serio o de tipo más aplicativo, digamos. Aquí consideremos el segundo ejemplo y digamos que PDT es la función que me representa la población humana en el mundo en el tiempo T. Aquí vamos a medir PDT en millones y vamos a representar a T como la variable tiempo medida en años. Entonces, por ejemplo, en T igual 0 corresponde al año de 1900. Entonces, es imposible aquí obtener una fórmula que me reproduzca de forma explícita el valor exacto de PDT. Pero podemos obtener una función que nos represente la población. Aquí damos una forma tabular de T. Podemos dar a T de forma tabular de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando T igual 0, aproximadamente en el mundo había alrededor de 1.650 millones de personas. Aquí esto me dice que cuando T igual 10, es decir, en 1910, había alrededor de 1.750 millones de personas en el mundo. Y así sucesivamente, aquí por ejemplo en el año del 2000, en el año 2000, 1900 más 100 da 2000, me dice que en el mundo había alrededor de 6.080 millones de personas. Y para el año 2010 me dice que aproximadamente en el mundo había alrededor de 6.870 millones de personas en el mundo. Estos datos son tomados del texto James Stewart, séptima edición, entonces son reales. Entonces, bueno, es imposible reducir una forma explícita para la función PDT que me genere exactamente la población en el mundo en el tiempo t, en el instante t. Pero se puede crear una fórmula de aproximación para PDT que es la siguiente. Por ejemplo, PDT es aproximadamente la función f de t, que es 1.436 por 10 a la 9 por 1.01395 a la t. Esta función es llamada una función exponencial, la cual veremos más adelante, y representa un modelo matemático para la población en el instante t. Veremos también que un modelo matemático es una representación a escala de una variable en un problema determinado. Aquí vemos entonces lo siguiente, una gráfica aproximada para PDT es la siguiente. Aquí estos puntos, los puntos en azul representan los datos que tenemos aquí de la tabla y la gráfica en rojo representa la función f de t. Entonces vemos que f de t no aproxima en su totalidad, bueno, aproxima a p de t, pero no interpola o no asume exactamente los valores de f de p de t. Entonces, en ese sentido decimos que la función p de t es un modelo que representa f aproximadamente. Entonces allí tendría pues las 3, 1, 2 y 3 con la fórmula y pues 4 aquí con la representación verbal de la fórmula para P de T. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.